vamos a asomarnos ya a los ríos del Pirineo, que siguen muy crecidos con un caudal muy alto, como es el caso del río Ara, al que nos vamos ahora mismo tras las tormentas de los últimos días, que además de dejar daños y consecuencias en carreteras y en pasos fronterizos, pues también han aumentado el caudal de dichos ríos, que todavía hoy sigue siendo muy alto. Susana. Sí, las abundantes lluvias causadas por esa dana generaron varias consecuencias, y es que hubo zonas en las que se alcanzaron los 100 litros por metro cuadrado, y cabe destacar la cabecera del Cinca, donde se llegaron a superar los 250 litros por metro cuadrado. Aquí donde nos encontramos, en Broto, el río Ara alcanzó una altura de casi 3 metros en la madrugada del 7 de septiembre y hoy, lejos de esa cifra, se encuentra en los 0,50 metros, pero aún así insistimos en que es una cifra más elevada de lo que lleva de normal este río al pasar por este municipio ostense. Para que nos hagamos una idea, durante esos días llegó a alcanzar 280 metros cúbicos por segundo de caudal, y hoy, lejos de esa cifra, pero con un caudal todavía superior, lleva 11 metros cúbicos por segundo. Desde Asaja Huesca insisten en que todas esas consecuencias se podían haber minimizado un poco, e insisten en esa limpieza de los cauces para prevenir todo esto. Y en este caso crece el caudal de los ríos. Eso se traduce también en un incremento de agua en algunos embalses, pero vamos a ver por qué no es tal el incremento de agua en los embalses comparado al caudal de los ríos. Vemos como en la margen izquierda sí que se incrementan embalses, por ejemplo, como Mequinenza hasta el 67%, Mediano está al 70% y Yesa al 46%. Sin embargo, estaba Yesa, por ejemplo, en junio al 86%, o sea que han crecido pero en poca medida. Y si nos fijamos en la margen derecha, vemos como sigue estando esa situación de sequía de la que les hemos hablado. Diferencia considerable entre la margen izquierda y la margen derecha. En la margen derecha, embalses como por ejemplo el de Calanda hasta el 20% de su capacidad, Santolea al 16% de su capacidad o el embalse de Caspe al 15% de su capacidad. Así que la situación de sequía en gran parte de los embalses de Aragón sigue estando presente. Gracias, Nerea. Hablamos con Rogelio Galván, jefe de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Ebro. La Rogelio, bienvenido. Buenos días, gracias. Buenos días. ¿En qué situación nos encontramos ahora mismo? Estamos viendo la situación de unos embalses que, por cierto, contrastan mucho según las márgenes. Tras el paso de la dana, ¿ha cambiado la situación, tanto de embalses como de ríos? Bueno, ha cambiado ligeramente en algunas zonas. Es cierto que los embalses, con carácter general, en verano, pues es cuando se vacían. Entonces es normal que en esta época del año estuvieran muy vacíos. Otra cosa es que en algunos estén demasiado vacíos, como en ciertas zonas, como en el Guadalope, ¿no? Pero lo normal es que se vaciaran. Y entonces esta dana lo que ha hecho es, pues de alguna forma, anticipar lo que puede pasar, lo que suele pasar en octubre, en que ya empiezan las lluvias. Entonces, bueno, pues esto es cierto que ha hecho que en algunos embalses hayan subido las reservas, cosa que no es normal en esta época, y en algunas zonas de la margen derecha que estaban francamente mal, pues hayan mejorado ligeramente la situación o hayan hecho que no vaya peor. O sea que en el fondo es una buena noticia para la situación de esos embalses, que se ha aliviado tanto en la zona en la que estaban, en esa margen, que estaban en una situación muy baja, como en la otra margen. Dice que esto aventura cómo va a ser el otoño en cuanto a la capacidad de esos embalses y al nivel y el caudal de los ríos. Esto augura una buena situación en cuanto a cantidad de agua en Aragón. Rogelio. Bueno, no tanto como eso. Es decir, lo que sí que en los últimos años hemos estado viviendo veranos extendidos. Es decir, que septiembre y octubre eran muy secos y con altas temperaturas, y eso pues castigaba las reservas embalsadas y castigaban los caudales en los ríos. Y este año lo que hemos visto ahora mismo en septiembre es que hemos tenido estas lluvias y tenemos unas temperaturas frescas y estamos teniendo más bien el otoño que ya está viniendo. Ahora, lo que pueda pasar en los próximos meses nadie lo sabe. Realmente no tenemos herramientas predictivas, no existen todavía esas herramientas predictivas que nos digan qué va a pasar en los próximos meses. Entonces, bueno, pues habrá que esperar a ver. Es decir, pues nos podemos encontrar que luego octubre sea muy seco o que noviembre sea muy seco, en fin, eso habrá que verlo. Pero obviamente si ya en septiembre empiezas con los embalses algo mejor y no se te quedan totalmente vacíos, como suele pasar muchas veces a final de septiembre,
pues realmente es una buena noticia. No podemos negar que es una buena noticia. Porque en estos momentos hay algún tipo de problema de suministro de agua a municipios o alto aragoneses o de la provincia de Teruel, Rogelio. Bueno, en la provincia de Teruel todavía subsisten problemas en toda la zona del Maestrazgo, pues hay problemas de abastecimiento en algunos pequeños núcleos. Obviamente ha mejorado la cosa con estas últimas lluvias, pero hay que pensar que en la zona del Guadalope especialmente, que es la que más nos preocupa porque está en alerta por sequía y en las peores condiciones, pues las lluvias no han sido tantas como en otras zonas y la situación sigue siendo mala. Dentro de eso ha habido un ligero alivio. Estas lluvias no solo han incrementado las reservas embalsadas, sino que han humedecido el suelo y cargan las reservas subterráneas, y eso hace que también los manantiales pues puedan brotar con más caudal. Bueno, en definitiva, todo ha contribuido a aliviar, pero la situación sigue siendo delicada en la zona del Guadalope y hay que seguir trabajando y seguir obrando con cautela y aplicando las limitaciones al uso del agua que se han venido haciendo. Otra cosa también es que con el verano acabado, las vacaciones también hacen que no haya tanta gente en los pueblos y que las necesidades de agua tampoco sean tantas en esos pequeños abastecimientos que han sufrido durante este verano. Volviendo a la crecida de los ríos, que se ha producido de forma notable, sobre todo este pasado fin de semana tras el paso de esas tormentas, hay municipios y organizaciones agrarias como Asaja que piden, y lo piden a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que se limpien los ríos, que se limpien los cauces para evitar que esas crecidas puedan provocar consecuencias. Bueno, sí, es un mensaje que se escucha muchas veces. Lo de la limpieza obviamente es algo que hay que acotar. Obviamente los ríos de forma natural pues tienen su vegetación y tienen sus diferentes hábitats naturales que hay que respetar, y con eso pues hay que ver lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Obviamente los ríos son entes vivos que de vez en cuando despiertan con las crecidas. Simplemente hay que saberlo gestionar. Pues Rogelio Galván, jefe de Planificación Hidrológica de la CHE, le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos hoy en el programa. Un saludo. Un saludo a vosotros, muchas gracias. Bueno, pues esta es la situación. Hablaremos también después con Asaja, que incide en el tema de la limpieza de los ríos. Es algo recurrente, como nos decía el experto, pero es verdad, cuando hay crecidas, por una parte ese agua es bienvenida, pero por otra siempre existe el riesgo, el temor, sobre todo pues por parte de algunos municipios, algunos alcaldes y quienes se dedican al campo. Mónica. Claro, el problema es que es un tema recurrente al que no se pone solución, porque se habla, pero al final tampoco se actúa. Es normal que después de las crecidas que hemos visto en los ríos, sobre todo del Pirineo, estén preocupados en los municipios por los que pasan los ríos, porque muchas veces han causado graves destrozos. Esta vez no ha sido el caso, pero vamos a pensar también en lo que pasa en Zaragoza cuando hay crecidas del Ebro. Sí que se toman algunas medidas, como tratar de ensanchar el cauce antes de llegar a la ciudad para que las afecciones sean menores, pero al final hay una serie de daños que no se afronta con valentía, ¿no? Si hay que limpiar los cauces, vamos a ver hasta qué punto se podría limpiar, escuchando a todo el mundo, escuchando a ecologistas, escuchando a agricultores y escuchando a las instituciones, pero yo creo que es un problema al que hay que tratar de poner solución, sobre todo porque el cambio climático ahí está, ¿no? Y vamos a tener estas lluvias torrenciales tan recurrentes que al final pues pueden dar bastantes disgustos a los municipios ribereños. Lo que pasa es que a mí me vienen a la cabeza dos situaciones, porque nuestro invitado lo ha contado, claro, le planteas, Miriam, si es una buena noticia. Pasado el apretón inicial, de que es una cantidad desmedida, 250 litros por metro cuadrado es una barbaridad, pasado el momento de la apretura, claro, los embalses se recuperan. Y ahora pues nos beneficiamos, ¿no?, de aquella incidencia del fin de semana, básicamente allá arriba en el Pirineo, en la zona de Bielsa, Broto y todo aquello, ¿no? Pero si vamos a donde nos llevas tú, Mónica, que es el Ebro, el problema está detectado. Todos los años tenemos unas crecidas brutales que generan en los márgenes diferentes afecciones y todo el mundo parece tener claro que hay que dragar el río. Es el típico problema, que tenemos la solución y no se hace. Porque los políticos, yo creo que no es muy rentable ponerse a dragar el río Ebro. Yo no sé si es porque tienes que escuchar a muchos colectivos, que cada uno opinará, colectivos medioambientales que no son especialmente cómodos ni asimilan bien la información en este tipo de cosas. El caso es que año tras año, de forma recurrente, cuando crece el Ebro, vienen los problemas, los alcaldes salen, tenemos que tirar del seguro, ayudas especiales. Esto se repite de forma cíclica. Yo no sé quién se decidirá al final si es que es la solución drenar el Ebro
Ebro e intentar ampliar los cauces y, bueno, a ver, darle una solución, porque si no, nos apresuramos a volver a vivir otro año como los anteriores, ni más ni menos, y ya dependerá de la bonanza de la climatología, que venga más agua, que venga menos agua y que la crecida, porque yo recuerdo muchos programas el año pasado pendientes de la punta de la crecida que viene esta tarde, todos sabemos cuándo viene, a qué hora viene, pero no sabemos qué podemos hacer con el río. Claro, el problema es que hay que hacer algo, porque si no, un día será tarde para hacerlo, claro. Bueno, yo accidentalmente o curiosamente este fin de semana he estado en el Valle Sobrarbe y he estado en el Valle de Pineta porque iba a la celebración de un cumpleaños de una amiga espierva y subí el viernes, con lo cual he visto toda la lluvia que cayó en el poco tiempo que cayó y la cantidad que cayó, que eso es muy importante. Y bueno, he visto el crecimiento del río Cinca, que fue espectacular, y desde ahí saber el encuentro de los dos ríos y cómo se estaba llenando a mediano, impresionaba por las características de ver aquello que yo hacía años que no lo había visto. Es muy complicado que el Cinca se drague para intentar paliar la situación, sobre todo por las carreteras estrechas que hay, por la situación en Escalona, en La Afortunada, es decir, era una situación muy especial, era muy difícil pasar por allí, muy complejo, daba miedo, pero hay una cosa que ha pasado y es que el túnel de Bielsa está cerrado. Y el túnel de Bielsa está cerrado porque la carretera se hundió, subió el consejero, ese mismo día que yo estaba ahí, subió el consejero Octavio López a ver cómo se había producido la ruptura, que además tuvieron que hacer un añadido para poder que Parsam pudiera estar abierto, pero el túnel de Bielsa está cerrado. Sí, sí, no hemos hablado de ello. Está cerrado, es decir, está cerrado y lo va a estar unos meses. Exactamente. Y hablaremos enseguida con la preocupación de... Claro, fue impresionante, es que era impresionante. El túnel de las Devotas, cómo caía el agua y cómo caían los chorros de agua, realmente yo os tengo que decir que me quedé profundamente impresionada, que parecía hasta que era un riesgo subir. Nosotros subíamos por un tema además personal y familiar, ¿no? Pero la clave es los destrozos que puede producir, y en este caso en una zona muy determinada que es Somport y el tema de Bielsa, es decir, y bueno, y todos los destrozos que se veían en la carretera, la cantidad de barro que había caído y tal. Con lo cual aquí la clave es la rapidez de la ejecución del apoyo, y eso es lo que han previsto ellos, es decir, creo que han visto qué responsabilidad pueden tener las comarcas que pueden ayudar, qué responsabilidad pueden tener las diputaciones y qué responsabilidad el Gobierno de la Nación y qué responsabilidad ellos como Gobierno autónomo. Entonces ahora aquí la clave que hemos hablado muchas veces cuando pasa esto es la agilidad de la respuesta,